El conflicto en las organizaciones. ¿Cómo se genera un conflicto organizacional? ¿Por el individuo o por la organización? El conflicto dentro de las organizaciones involucra mucho más que el simple conflicto interpersonal. Bases del conflicto según Katz. Conflicto funcional inducido por varios subsistemas dentro de las organizaciones. Cada subsistema de una organización, con sus funciones distintas, desarrolla sus propias normas y valores y está caracterizado por su propia dinámica. 2. Rivalidad hostil o una competencia bien fundamentada. Hay unidades que tienen funciones similares. Esta competencia puede ser benéfica, pero también puede ser destructiva. Aldrich anota que el conflicto se genera cuando hay una mutua dependencia entre las tareas. 3. El conflicto jerárquico, que nace de las batallas entre grupos de interés por las gratificaciones organizacionales de estatus, prestigio o dinero. Robbins nos menciona que puede haber conflicto debido a comunicaciones imperfectas. Las comunicaciones pueden estar distorsionadas, pueden existir dificultades semánticas, el conocimiento mismo contiene ambigüedades intrínsecas y los canales de comunicación pueden estar siendo utilizados de manera imperfecta. También por las variables sobre el comportamiento del personal. Son importantes en las áreas de dimensiones de personalidad e interacciones, las satisfacciones en el papel desempeñado y las metas individuales, o por las diferencias entre todos los grupos ocasionales, diferentes profesiones o entre grupos con diferente poder, tales como los conflictos, administración o mano de obra. Boulding sugiere que en el proceso hay 4 componentes. El primero son las partes involucradas. En estas relaciones se tiene tendencia a la simetría en el sentido de que el conflicto persona o grupo-organización tiende a moverse hacia el conflicto organización-organización. Lo dicho se basa en las diferencias de poder que muy posiblemente existan entre estos diferentes niveles en la organización. El segundo nos menciona el campo de conflicto, definido como todo el conjunto de posibles estados relevantes del sistema social. Se refiere aquí a las condiciones alternativas hacia las cuales podría moverse un conflicto. El tercero es la dinámica de la situación de conflicto. Cada parte en un conflicto ajustará su propia posición a una que ella siente que es congruente con las de su oponente. Si una de las partes se vuelve más militante, muy probablemente que la otra hará lo mismo. El cuarto se refiere a la administración, el control o la solución del conflicto. Las situaciones de conflicto no son discretas con puntos claros de iniciación y terminación. Las situaciones no desaparecen totalmente con la terminación de una huelga o la disminución de la intensidad del conflicto. Existen diferentes formas de resolver un conflicto. Una pudiera ser la tranquilidad. Supone que una de las partes se retira del conflicto y que la otra reaccione, en la mayoría de los casos, ante esta situación haciendo lo mismo. Otra pudiera ser aplacar a las partes involucradas, ofreciéndole a las dos alguna forma de pago adicional, como una manera para inducirlas a terminar el conflicto. O pudiera ser la intervención de un tercero. Podría ser una organización más grande que simplemente ordena que cese el comportamiento conflictivo con la amenaza de pena. Podría tratarse de un mediador. El conflicto como parte natural de una organización. El conflicto no es inherentemente bueno o malo para los participantes, la organización o la sociedad. Poder y conflicto son los principales modeladores del estado de una organización.